Bendecida tarde, hermanos. Blessed afternoon, brethren. Y vamos a iniciar en esta tarde. Let's go ahead and get started this afternoon. Vamos a abrir en oración. Let's open in prayer. Señor Jesús, Lord Jesus, muchas gracias porque nos permites estar aquí en este lugar. Thank you, Jesus, because you allow us to be in this place. Sabemos que es una bendición grande de poder venir a este lugar. We know it's a great blessing to be able to come to this place. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Porque esa es la palabra que debe de salir de nuestra boca todos los días. Because that's a word that has to come out of our mouth every day. Gracias. Thank you. Aún en los momentos difíciles, even in the hard times, podemos decir que tú eres bueno. We can say that you are good. Te pido que bendigas este estudio de una manera grande y poderosa. I ask you that you will bless this Bible study in a powerful and glorious way. Bendice a los que estamos aquí. Bless those that are here. Y bendice a aquellos que están viendo. And bless those as well that are watching. Te lo pedimos, Espíritu de Dios. We ask you, Holy Spirit. Dame sabiduría, dame entendimiento. Lord, give me wisdom and give me understanding. Te pido, Espíritu de Dios, que tomes el control de mi boca. I ask you, Holy Spirit, that you would take control of my mouth para que podamos salir edificados de este lugar. I ask you, Lord, Spirit, that you would take over my mouth so we would be able to leave this place edified. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. All this, Heavenly Father, we ask you in the precious name of your Son, Jesus. Amen. Poderoso Jesús, powerful Jesus. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. Vamos a regresar un poquito. Exodus chapter 25, verse 8 and 9. Gloria a Dios, glory to God. La semana pasada hablábamos cuando Moisés estuvo en la presencia del Señor. Last week we spoke about when Moses was in the very presence of the Lord. Y sabemos que él estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. We know that he was in Mount Sinai for 40 days and 40 nights. Y hablábamos que durante ese tiempo, we were speaking about during that time, que Dios le estaba mostrando los diseños a Moisés. We know that God was showing Moses the designs of many things, de muchas cosas, many things. Y para que a Moisés no se le olvidara, for Moses not to forget, tenía que escribirlos. He would have to write them down, porque si no se le iba a olvidar, because if not, he was going to forget them. Pero nosotros sabemos que en el versículo 8, vamos a ir otra vez ahí. We know that in verse 8, we're going to go there again, y vamos a leer los versículos 8 y 9. We're going to read once again verse 8 and verse 9. Y la palabra del Señor se lee de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. The word of the Lord is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Exodus 25, verse 8 and 9. And let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst, exactly as I showed you concerning the pattern of the tabernacle and of all its furniture, so you shall make it. Wow. Vemos claramente, we see clearly, que Dios quería que el pueblo de Israel, God wanted that the people of Israel, tuvieran un santuario, that they would have a sanctuary. Y hablábamos la semana pasada, and we were talking about it last week, que Dios no necesitaba nada del pueblo de Israel.
we were talking about that God doesn't need anything from the people of Israel. Pero Dios les está dando el privilegio. But God is giving them the privilege. Para que ellos tuvieran un lugar para poder adorarlo. So they would have a place to be able to worship Him. Para que también pudieran ellos traer sus ofrendas. So they would also be able for them to bring their offerings. Para que también tuvieran a alguien que los representara delante de Dios. And also that they would have someone to represent them before the Lord. Y Dios eligió a los levitas, and God chose the Levites, ¿verdad? Como líderes religiosos, like religious leaders, para que acercaran al pueblo a Dios. God chose the Levites so they would help the people of Israel draw close to God. Así que ese era el trabajo de ellos. That was their job. Y vemos que este tipo de santuario, we know that this type of sanctuary era una tienda. It was a tent. En otras palabras, se movía de un lugar a otro. In other words, it would move from one place to another. Pero me llama la atención porque este lugar lo iban a poner donde Dios les indicara. They were going to put the tabernacle where God told them. Y ahí ahí donde se detenía el tabernáculo lo tenían que volver a levantar. And there where the tabernacle would be, they would have to raise it up. Pero también habíamos hablado que ciertas personas únicamente podían hacer eso. We were talking about it last week as well, that only certain people were allowed to do that. No cualquiera podía agarrar el tabernáculo y empezar a levantarlo. Not just anyone, randomly anyone would be able to just go and build the tabernacle, sino que a las personas que Dios había elegido. Just the people that God had elected. Y eso es lo que vemos nosotros también en el ministerio. And that's what we see also in ministry, que nosotros nunca queremos hacer algo que Dios nunca nos ha mandado a hacer. We never want to do anything that the Lord has told us not to do. Porque si nosotros hacemos algo que Dios no nos ha llamado a hacer, because if we do something that the Lord hasn't told us to do, entonces vamos a fracasar. We're going to fail. Porque nunca fue palabra de Dios que nos dijo, because it was never God's word that told us. Pero si nosotros le pedimos a Dios sabiduría, if we ask the Lord wisdom, guianza, guidance, el Señor nos va a mostrar a través de su palabra. The Lord's going to show us through His word qué es lo que debemos hacer. What are we supposed to do? Y nosotros no buscamos puestos. We don't seek like, puestos. Like leadership, por decir. Simplemente buscamos a Dios. We just seek the Lord. Pero vamos a leer en el versículo 10, porque ahora sí, let's read verse 10, porque ahora sí vamos a ver qué es lo que Moisés recibe de Dios. Let's see what Moses received from God. Y en el versículo 10, en verse 10, dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Verse 10. They shall make an ark of acacia wood, 2 cubits and a half shall be its length, and a cubit and a half its breadth, and a cubit and a half its height. Okay? Entonces, vemos claramente el diseño del arca del pacto. We see clearly the design of the Ark of the Covenant. Y estaba viendo yo las dimensiones del arca del pacto. I was looking at the dimensions of the Ark of the Covenant. Y pues mucha gente la describe como un cajón. A lot of people describe it like a box. Pero es interesante saber exactamente cuánto medía lo que viene siendo el arca del pacto. But it's very interesting to know exactly what was the width, the height,
of the Ark of the Covenant. Y yo estuve investigando en el internet y también en las notas que traigo. I was also investigating on the internet and as well in the notes I have. Y en aquel entonces, back in the at the times, un codo eran 18 pulgadas. 1 cubit was 18 inches. Entonces, si vemos aquí claramente que dice aquí en el versículo 10, it says in verse 10, vamos a volver a leerlo, dice, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio. Entonces, 2 codos y medio era lo que era la longitud del arca del pacto. It says that the Ark of the Covenant was 2 cubits and a half shall be its length. Y yo decía que un codo en aquel entonces se describía 18 pulgadas. I was saying that back in the old times a cubit was 18 inches. Y lástima que se me olvidó la cinta de medir. Sad that I forgot to bring the tape measure, pero si uno se mide de aquí hasta acá, son 18 pulgadas. If I measure from right here to right here, it's very close to 18 inches. Así era como se medían en aquel entonces las medidas. That's how back then they used to measure. Ahora, si era una persona más grande de estatura, podía ser hasta 20 pulgadas, por decir. Now, if it was someone taller, it could easily be 20 inches. Pero normalmente eran 18 pulgadas, que viene siendo un codo. Normally, it was 18 inches, a cubit, from right here to right here. So, si así es entonces, if it's like that, si nosotros sumamos 18 más 18 es 36. If we add 18 plus 18 is 36. Y si le agregamos 9 más, and if we add 9 more, porque acuérdense que medio codo, we know that half cubit eran 9 pulgadas. We know that half cubit was 9 inches. Entonces, 18 más 18 son 36. Más 9 son 45. ¿Correcto? Amen. So if we add 18 plus 18 is 36. That's 2 cubits. Son 2 codos. And if we add half a cubit, medio codo, son 9. It's 9. Entonces era 45 pulgadas. It was 45 inches. Entonces el arca del pacto, exactamente basado en el diseño que eran 45 pulgadas de largo. Bien interesante. 45 inches. No era algo pequeñito, ¿verdad? A veces creemos que era como un cuadrito así. No era tan chico como algunos piensan. Era 45 pulgadas. Acuérdense que también, aunque todavía no llegamos ahí, remember that a lot of people think that it was something real small, the Ark of the Covenant, but it wasn't. It was 45 inches long. Eso era la longitud. Y acuérdense que los sacerdotes eran los que los levitas eran los que cargaban lo que viene siendo el arca del pacto. It was the Levites, the ones that would carry the Ark of the Covenant. Nada más ellos, only them. Nadie más lo podía tocar. No one else could touch him. Porque si lo tocaban se morían, because if they would touch him, they would die. Porque así lo había establecido Dios, because that's how God had established it. Y nosotros sabemos que hubo un hombre en la Biblia. We know that there was a man in the Bible, ¿verdad? Que tocó el arca, queriendo hacer algo bueno. We know that there was a man in the Bible that he touched the ark, wanting to do something good, y Dios lo mató, and God killed him. Usa, ¿verdad? Usa. Pero no vamos a hablar de eso, but we're not going to talk about that. Entonces, la longitud son 45 pulgadas. So the Ark of the Covenant is 45 inches long. Okay?
Ahora vamos a ver la anchura. Now we're going to see the width. Y vamos a leer otra vez el versículo 10. We're going to read once again verse 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. Eso ya lo vimos. Dice, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Let's read verse 10 again. They shall make an ark of acacia wood, 2 cubits and a half shall be its length, and a cubit and a half its breadth, and a cubit and a half its height. So, claramente dice que la anchura, ¿verdad? Lo largo son 45. We know that the length is 45. La anchura, the width, dice que es un codo y medio. It says that it's a cubit and a half. Entonces, sabemos que un codo, we know that a cubit is 18 inches, ¿verdad? 18 pulgadas. Y nosotros sabemos que medio codo, we know that half a cubit son 9, porque eso ya lo vimos, it's 9. En otras palabras, in other words, lo ancho y la altura del arca del pacto, in other words, the width and the height of the Ark of the Covenant eran 27 pulgadas. It was 27 inches. Así que 54 por 27. It was 54 on the length. 45 on the length and 27 on the width. Y eso es lo que era, ¿verdad? So it was 45 in the length and 27 in the width and 27 in the height. 45 de longitud, 27 de anchura y 27 de estatura. Bien interesante. Y lo que viene siendo el arca del pacto, the Ark of the Covenant, era algo muy importante para el pueblo de Israel. It was something very important for the people of Israel, porque ahí era el lugar donde Dios les iba a hablar a ellos. This was the place where God was going to talk to them. Y acuérdense también, aunque todavía no llegamos ahí, remember that even though we're still not there, que en el arca del pacto, ahí estaban las 2 tablas de los mandamientos. In the Ark of the Covenant, there was the 2 tablets of the commandments. Estaba la vara de Aarón. There was the rod of iron que había reverdecido. Y también estaba un tazón, por decir, y dentro de ahí tenía el maná. And in there was like a basin, and there inside it had the manna. Así que era un lugar, era el arca del pacto, era algo muy, pero muy sagrado para Dios. The Ark of the Covenant was something very, very sacred for God. Porque ahí es donde Dios les iba a hablar al pueblo. Because God was going to speak to them through the Ark of the Covenant. Y solamente una vez al año, and only once a year, una sola persona, only one person, que Dios había elegido, one person that God had elected, podía ir al lugar santísimo. Well, there was only one person, y tenía que ser un sumo sacerdote, and it had to be a high priest that he would only be able to go once a year, y tenía que ir a esparcer lo que viene siendo la sangre, a ver si Dios lo iba a perdonar al pueblo de Israel. And he had to go and sprinkle the blood in the Ark of the Covenant. Y nosotros sabemos, and we know that, que el Arca del Pacto, we know that the Ark of the Covenant tenía un diseño, it had a design, tenía unos querubines que estaban hacia enfrente, aunque todavía no llegamos ahí. It had some cherubs that were pointing to the front, pero también tenía un lugar que se llamaba la mesa de misericordia, the mercy seat. Y esa plataforma de arriba donde estaban los querubines, and that platform where the cherubs would be on top, ese lugar, esa plataforma de arriba, the platform from the top, era de oro puro. It was pure gold. Lo demás era de madera, cubierto con oro. The rest was obviously with acacia wood and covered with gold.
pero lo de arriba era como una barra de oro. It was like a real big block of gold. Entonces ahí es donde el sacerdote agarraba la sangre y la derramaba. That's where the high priest would sprinkle the blood on the mercy seat. Y si Dios aceptaba el sacrificio, and if God would accept the sacrifice, entonces el sacerdote salía vivo. The high priest would come out alive, pero si Dios no lo aceptaba, but if God didn't accept him, entonces lo mataba ahí. God would kill him there y lo tenían que sacar con un cordón, and they would have to get him out with the rope que tenía él amarrado en el pie, a rope that he had tied in his leg. Así de severo era eso. That's how severely it was en aquel entonces, back then. Y todavía no llegamos ahí, and we're still not there, pero lo importante es saber un poquito, ¿verdad?, acerca de esto. We're still not there, but it's good to know a little bit about this. Y nosotros sabemos que, y ya lo hemos hablado, and we know that, and we've talked about it, que el oro representa divinidad, majestad, honor, realeza y otras cosas. We know that gold represents divinity, majesty, honor, royalty, and other things. Y era algo muy sagrado. It was something very sacred. Y el arca del pacto era lo más sagrado que podía haber. The Ark of the Covenant was the most sacred thing that was. No quiere decir que lo demás no era importante. It doesn't mean that the other stuff wasn't important. Pero el arca del pacto era la misma, por decir, la presencia de Dios ahí en ese lugar. It was like the presence of God in the Ark of the Covenant, like if he was right there, porque ahí estaba él. Because he was there, ahí les hablaba. God would speak through the Ark of the Covenant. Y basado en la palabra del Señor, based on the word of the Lord, sabemos que el arca del pacto fue puesto después en el templo de Salomón. We know that the Ark of the Covenant was put in Solomon's temple, pero eso se tardó alrededor de 480 años, but that took around 480 years. Porque acuérdense que por mucho tiempo el pueblo de Israel levantaba el tabernáculo. For many years, the people of Israel would raise up the tabernacle. Pero ya cuando Salomón construyó el templo, when Solomon had built the temple, entonces pusieron el arca del pacto. They put the Ark of the Covenant. Y tal vez digan, pero ¿cómo sabes tú que más o menos eran 480 años? Perhaps you might say, how do you know if it was 480 years? Porque en Primera de Reyes capítulo 6, versículo 1, because in 1 Kings chapter 6 verse 1 dice así. Dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. It says in 1 Kings chapter 6 verse 1, in the 480th year after the people of Israel came out of the land of Egypt, in the 4th year of Solomon's reign over Israel, in the month of Zib, which is the second month, he began to build the house of the Lord. So, más o menos podríamos decir como 480 años después. Right around 480 years after, es cuando el arca del pacto fue puesto en el templo de Salomón. We know that around 480 years, the Ark of the Covenant was put in Solomon's temple. Pero algo que también me llama la atención, something that also draws my attention, que el pueblo de Israel se había confiado mucho en el arca del pacto. The people of Israel had all their trust, all their confidence in the Ark of the Covenant, y eso era bueno, and that was good. Porque también, aunque todavía no llegamos ahí, because we're still not there, pero sabemos cuando ya el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. We know when the people of Israel, the children of Israel went to the promised land, que también el arca del pacto iba con ellos. We know that the Ark of the Covenant was before them. Así que
um, consultaban a Dios. They would call God. Y Dios les hablaba, and God would speak to them. Pero también ellos en una ocasión, but in a time, ya más adelante, but in a time later down, ellos se confiaron tanto en el arca del pacto. They had their confidence so much in the Ark of the Covenant que lo habían agarrado como ellos como una amuleta. They had got the covenant and they treated it like if it was an amulet. Le perdieron el respeto a Dios. They disrespected the Lord. Porque ellos creían que aunque ellos tenían el arca del pacto, que de todos modos ellos no iban a ser derrotados. They thought that even if they have the Ark of the Covenant, that they would never be defeated. Pero Dios, a pesar de todo eso, but even though Dios permitió en una ocasión, God allowed at one time que el arca del pacto fuera capturada. God allowed that the Ark of the Covenant be captured. Y eso sucedió en el tiempo del sacerdote Eli, and that happened during the priesthood of Eli. ¿Recuerdan ustedes esa historia de Eli? You know the story of Eli, que cuando tenía dos hijos que vivían en desobediencia, Eli had two sons that were in disobedient. Y pues no eran hombres que buscaban a Dios. They weren't men that would seek the Lord. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Que Dios permitió que la arca del pacto fuera capturada por otro país, por otra nación. And God allowed the Ark of the Covenant to be captured from another nation. Entonces, cuando eso sucedió, when that happened, pues los filisteos andaban celebrando. It says that the Philistines were celebrating. Ellos creían que habían vencido a Dios. They thought they had defeated the Lord. Pero lo que no sabían era que no lo habían derrotado a Dios. They had not defeated God, sino que Dios lo permitió. God allowed it porque el mismo pueblo de Israel se había confiado mucho en lo que viene siendo el arca del pacto. It was because the children of Israel had their confidence in the Ark of the Covenant y lo habían agarrado como una muleta, and they had taken it like an amulet. Y ese no era el propósito. That wasn't the purpose. Dios les iba a dar victoria a ellos siempre. God was always going to give them victory, pero también tenían que habitar en lo que Dios decía en su palabra. God would always promise that He would give them victory, but they would also have to abide in His word. Así que es bien interesante. It's very interesting cuando hablamos del arca del pacto. It's very interesting when we talk about the Ark of the Covenant. Porque acuérdense que el arca del pacto representa la misma presencia de Dios, because the Ark of the Covenant represents the very presence of the Lord. Y ya después nosotros sabemos, we know that very after, que también cuando hubo un rey, ¿verdad? There was a king que también había mandado traer el arca hacia donde tenía que estar. There was a king that also had said, let's bring the Ark of the Covenant where it belongs. Y nosotros sabemos, and we know, que ya después, we know, como 40 años, right around 40 years later, después vino Nabucodonosor. Later, Nebuchadnezzar came y quemó la ciudad, and he burned the city. Y se llevó a mucha gente cautiva, and he took a lot of people captives. Pero me llama la atención porque nunca habla de que se hayan llevado el arca del pacto. It draws my attention because it never says that they took the Ark of the Covenant. Dice que en la segunda deportación, it says in the second deportation, se llevaron los utensilios de la casa de Jehová. It says during the second deportation, they took the vessels from the house of the Lord of gold. Pero el arca del pacto no menciona nada. But it doesn't mention anything about the Ark of the Covenant. Algunos dicen que algún sacerdote o Jeremías la escondió. Some people say that maybe a priest or Jeremiah hid it para que no se la llevaran los caldeos, so that Chaldeans wouldn't take it. Pero no sabemos, nadie sabe. We don't know. Pero lo que sí sabemos es que mucha gente, otros países dicen que ellos la tienen. Many other countries say they have it. Como Etiopía dice que ellos la tienen.
Like Ethiopia, they say they have it, pero pues nadie sabe. Nobody knows. Pero lo que sí sabemos es que en el libro de Apocalipsis, but we know that in the book of Revelation, habla del arca del pacto. It talks about the Ark of the Covenant. Así que en lo personal, en my personal, yo creo que personalmente que el arca del pacto está en el cielo. I personally believe that the Ark of the Covenant is in heaven right now. ¿Verdad? Y la han tratado de encontrar. They have tried to find him. Pero si Dios no lo ha permitido, if God hasn't allowed it, es por algo. It's for a reason. Algunos dicen que está sentado sobre la doma de la roca, abajo está enterrada. Some people have even said that it's hidden under the dome of the rock. Y usted sabe que ese lugar pues fue entregado a los gentiles. We know that was given to the Gentiles por un tiempo nada más, for a time. Porque ahí es donde pues los islámicos, because that's where the Islams, ese lugar, la doma de la roca, that Dome of the Rock, ellos lo consideran el tercer lugar más sagrado de todo el mundo. They consider that the Dome of the Rock the third holiest place in the world. Así que Dios tiene un propósito para todo. God has a purpose for everything. Pero es bien interesante que el arca del pacto, Dios le da las dimensiones a Moisés. It's very interesting that God gave Moses the dimensions of the Ark of the Covenant. Y vamos a volver a verlo. And let's go ahead and see it again. Entonces, la longitud del arca del pacto, the longitude of the ark eran 45 pulgadas. It was 45 inches. Y sabemos 27 pulgadas de ancho, and it was 27 inches wide. Y 27 pulgadas de alta, and it was 27 inches on the height. Así que bien interesante. Very interesting. Versículo 11, verse 11. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. You shall overlay it with pure gold inside and outside. Shall you overlay it, and you shall make on it a molding of gold around it. O sea que todo lo que estaba construido en el arca del pacto, everything that was going to be constructed in the Ark of the Covenant, estaba cubierta por oro. It was covered by gold. Únicamente la plataforma de arriba, ese era oro puro. Only the platform from the very top was pure gold. Era una barra grande de oro. It was like a big bar of gold. Y ahí es donde estaban los querubines sentados, mirando hacia enfrente. And that's where the cherubs were, towards the front. Y eso también representa lo que está sucediendo en el cielo. And that also represents what's happening in heaven. Que Dios está rodeado de ángeles. God is surrounded by angels. Hay querubines, there's cherubs. Y nosotros sabemos que Satanás era un querubín. We know that Satan was a cherub. Y hay serafines, there's seraphims, hay ángeles, there's angels, está el arcángel Miguel, there's archangel Michael, archangel. También está el ángel Gabriel, there's Gabriel the angel, y otros ángeles, and there's many other angels. Pero sabemos que también los ángeles adoran a Dios. We know that the angels worship God. Adoran a Jesús. They worship Jesus too as well. Y bien interesante que todo lo que tenía que ver con el arca del pacto estaba cubierto de oro. It's very interesting that everything that was covered with the Ark of the Covenant was covered with gold. Versículo 12, verse 12. Fundirás para ella 4 anillos de oro que podrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. You shall cast 4 rings of gold for it and put them on it, its 4 feet, 2 rings on one side of it and 2 rings on the other side of it. O sea que tenía 4 anillos. It had 4 rings. Estaban 2 varas, there was 2 rods cubiertas de oro, covered with gold. Y dentro de esas varas también estaban los anillos. There was the rings as well. Estaban los anillos, una
Dos, y luego estaban las varas adentro. There was the 2 rings right here, and the rod of gold were there. Y esas nunca deberían de quitarse. They were never to be removed. Así no que cuando los sacerdotes la cargaban, when the priests would carry them, cada uno la agarraba de un lado. Each one would grab like one end. Uno aquí, otro allá, one over here, one over there, y otro acá, y otro allá, and another one here, and another one over there. Así que era bien interesante. It was very interesting. Y medía, and it measured 45 por 27. It measured 45 by 27 pulgadas, inches. Y también tenía los mandamientos. It had the 2 tablets. Tenía las 2 tablas de mandamientos. It had the 2 tablets of the commandments. Tenía la vara de Aarón. It had the rod of iron que había reverdecido. Y también tenía esa base que les decía donde contenía el maná. And it had that basin that contained the manna from heaven. Así que vamos a detenernos ahí. Let's go ahead and stop there. Y después vamos a continuar el próximo miércoles. And we're going to continue next week. Mucha información y nos vamos a ir despacio porque hay mucho que cubrir. We're going to go slow because there is just so much to cover. Y pues vamos a cerrar en oración en esta tarde. Let's go ahead and close in prayer this afternoon. Señor, te damos gracias. Lord, we give you thanks por esta palabra que nos has compartido. Thank you, Lord, for sharing this word with us. Te pedimos que nos sigas dando sabiduría. We ask you, Lord, that you would keep us giving us wisdom para que podamos seguir hablando tu palabra, so we would be able to speak your word. Sabemos que no hay nada más hermoso que conocerte cada día más. There's nothing more precious than to know you more. Yo te pido que bendigas a cada uno de nosotros. I ask you that you would bless each and one of us y que nos des la fortaleza espiritual para poder continuar. And that you would continue to give us the spiritual strength that we would be able to continue. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. All this we ask in the name, in the powerful name of Jesus. In Cristo Jesús, in Christ Jesus. Amen and amen.